Siempre escuché que los viejos hoteles guardan secretos que nunca deberían salir a la luz, pero nadie me advirtió lo que significaba cruzar la puerta del cuarto 313. Ese lugar parecía estar esperando por mí desde mucho antes de que yo naciera, como si las paredes mismas hubieran respirado mi nombre una y otra vez hasta atraerme hacia su interior. Llegué al pueblo una tarde lluviosa, con un aire frío que calaba hasta los huesos. El autobús me dejó frente a una calle casi desierta. Los faroles de luz amarillenta apenas iluminaban el empedrado y al final, como una sombra que dominaba todo, se alzaba la silueta de un hotel antiguo. El cartel de hierro oxidado aún colgaba sobre la entrada y aunque las letras estaban gastadas, se alcanzaba a leer Hotel San Gregorio. No estaba planeado que me quedara allí, solo buscaba un lugar donde pasar la noche. Pero al ver ese edificio, sentí una extraña atracción. Era como si alguien me hubiera susurrado en el oído que ese sería mi destino. Crucé la puerta principal y el crujido de la madera resonó en el vestíbulo vacío. Dentro, un olor a humedad y polvo impregnaba el aire. Las paredes, alguna vez adornadas con papel tapiz elegante, estaban desgastadas y cubiertas de manchas oscuras. El mostrador de recepción tenía un viejo libro de registros abierto. Why detrás de él, un hombre delgado y encorvado me observaba con ojos hundidos. Su voz fue apenas un murmullo cuando preguntó: ¿busca hospedaje? Asentí y no me ofreció opciones ni tarifas. Solo deslizó una llave sobre el mostrador. Era pesada, de hierro, y en ella colgaba una placa con un número grabado en 313. Ese es su cuarto, dijo con un tono áspero. Pero ¿no tiene más habitaciones?, pregunté mirando el largo pasillo de puertas cerradas. El hombre guardó silencio unos segundos. Luego sonrió apenas, con una mueca que me erizó la piel. Todas están ocupadas. Solo queda ese y no. Insistí, tomé la llave y avancé por el pasillo. Cada paso hacía gemir la madera bajo mis pies. El hotel parecía desierto, pero de vez en cuando me llegaba la sensación de que alguien más caminaba detrás de mí. Aún no volteé, aunque los ecos lo hacían inevitable. La puerta 313 estaba al final del pasillo, en el último rincón. El número estaba tallado en una placa de bronce ennegrecido. Insert la lavé y al girarla sentí como si un frío glacial se escapara desde adentro. Abrí despacio. El cuarto estaba en penumbras, iluminado apenas por la luz que se filtraba desde una ventana cubierta de cortinas raídas. El mobiliario era antiguo, una cama de hierro con un colchón hundido, un armario que crujía con el viento y un espejo de cuerpo completo apoyado contra la pared. Me acerqué a cerrarlo, pero el espejo reflejaba algo extraño, aunque la habitación estaba vacía. Vi una silueta parada en la esquina, completamente quieta. Giré de inmediato, pero no había nadie. Cuando volví a mirar, la figura en el espejo también había desaparecido. Me estremecí, encerré las cortinas y me senté en la cama. El silencio era sepulcral, ni un sonido del exterior, ni el viento, ni la lluvia. Solo un silencio que pesaba en los oídos. Me convencí de que era el cansancio del viaje, pero pronto empecé a escuchar algo más, un susurro muy débil, como si viniera desde las paredes. Me acerqué al muro y presté atención. Era una voz. No podía entender qué decía, pero estaba ahí. Se deslizaba por la madera
reptando como un murmullo subterráneo. Me aparté de inmediato y traté de ignorarlo, pero los susurros crecían, se multiplicaban, se mezclaban en un coro distorsionado. Intenté, cerré los ojos, pero el colchón se hundió a un costado, como si alguien se hubiera sentado a mi lado. Abrí los ojos de golpe, y no había nada, aunque la marca seguía hundida en la tela. El aire estaba helado. ¿Quién está ahí?, pregunté con voz temblorosa. El silencio volvió, aunque la marca en la cama desapareció lentamente, como si algo invisible se hubiera levantado. Fue entonces cuando lo escuché, una respiración pesada justo detrás de mí, y me giré con brusquedad. El espejo me devolvió la imagen de mi rostro aterrado, pero no estaba solo. A mi lado, en el reflejo, había un hombre pálido, con los ojos vacíos y la boca entreabierta. Su piel estaba agrietada, como si hubiera estado enterrado durante décadas. No tuve tiempo de reaccionar. La luz de la lámpara parpadeó y la figura desapareció. El espejo quedó vacío. Mi corazón latía con fuerza. Me acerqué al espejo y pasé la mano por la superficie fría. A nada extraño, pero cuando bajé la mirada vi algo escrito en el vidrio, como si alguien lo hubiera trazado con el dedo desde el otro lado. No salgas del cuarto 313. Retrocedí de inmediato. Mayer la puerta, deseando salir corriendo, pero la cerradura estaba bloqueada desde afuera. Giré la llave una y otra vez, sin éxito. El cuarto me había atrapado. Las horas pasaron lentas. Cada rincón de la habitación parecía respirar. Los susurros se convirtieron en lamentos. El armario comenzó a crujir, como si algo golpeara desde adentro. La lámpara chisporroteaba con intensidad. Me levanté y abrí el armario de golpe en vacío, pero el olor a tierra húmeda y podredumbre me revolvió el estómago. De repente sentí un roce en el hombro. Me giré con violencia y por un instante vi una mano huesuda que se desvaneció en el aire. Me sentía prisionero de un lugar que no podía controlar. El cuarto 313 respiraba, susurraba, vigilaba. Era como estar dentro de un cuerpo muerto que aún se resistía a desaparecer. La madrugada avanzaba cuando escuché 3 golpes secos en la puerta. Me acerqué temblando. «Hola», susurré. A nadie respondió, solo el silencio. Coloqué el oído contra la madera y del otro lado escuché una voz quebrada que repetía: «No abras, no abras, no abras». Di un paso atrás, pero la manija empezó a girar lentamente por sí sola. Hasta aquí entendí que el cuarto 313 no solo me había atrapado, quería que me quedara para siempre. La manija de la puerta seguía moviéndose, lenta, oxidada, como si del otro lado alguien tratara de entrar con una paciencia macabra. Retrocedí sin quitarle los ojos de encima, con el corazón martillando tan fuerte que parecía que todo el hotel podía escucharlo. De pronto, se detuvo en silencio absoluto. Ni un susurro, ni un crujido de la madera. El tipo de silencio que no trae calma, sino el peso insoportable de algo que acecha. Quise acercarme a la cama, pero tropecé con el borde y caí sentado. El colchón gimió bajo mi peso y luego se hundió a mi lado, como si alguien más acabara de dejarse caer allí conmigo. Me quedé helado. La respiración se condensaba en pequeñas nubes frente a mi rostro, y entonces lo sentía en un roce en el cuello, como un aliento gélido que no me pertenecía. Una voz áspera y lejana susurró justo en mi oído: «Quédate». Me levanté de un salto. No había nadie, solo el espejo frente a la cama, pero lo que reflejaba no coincidía. En el vidrio
Yo seguía sentado, quieto, mientras a mi lado descansaba una figura oscura, recostada sobre la cama, con los ojos blancos fijos en mí y la boca abierta en una sonrisa imposible. Di un paso atrás, temblando. En la realidad, la cama estaba vacía, pero en el reflejo, esa cosa seguía allí, respirando con un sonido áspero que parecía un gruñido. Quise apartar la mirada, romper el espejo, pero algo me lo impedía. Una fuerza invisible me paralizaba, como si el cuarto mismo sujetara mis brazos. Las voces regresaron. Ya no eran murmullos lejanos. Ahora hablaban claro, como un coro dentro de mi cabeza. Sangre. Atrapado. Nunca saldrás, eternidad. Me tapé los oídos con desesperación, pero las palabras no venían del aire, venían de mí, como si mi propia mente estuviera siendo usada como un eco. Entonces, el armario crujió. Se abrió de golpe, escupiendo una oscuridad espesa que parecía moverse como un líquido vivo. Una forma salió arrastrándose a manos huesudas, dedos largos que se clavaban en la madera mientras avanzaba hacia mí. Ann corría hacia la puerta. Golpeé, grité, giré la llave una y otra vez. Nada estaba atrapado. Me giré y la sombra estaba frente a mí, tan cerca que sentí su hedor: tierra húmeda, carne podrida, hierro oxidado. Una de sus manos se levantó y rozó mi mejilla. La piel me ardió como si me hubiera quemado con fuego. Retrocedí tambaleando, tropecé con el espejo y cayó al suelo, quebrándose en 1000 pedazos. Por un segundo creí que era mi salvación. Me equivoqué. De cada fragmento roto empezó a brotar un líquido negro, espeso, que se deslizaba como veneno sobre el piso. Los trozos de cristal brillaban con destellos rojos. En cada uno de ellos vi rostros diferentes, atrapados, gritando en silencio. Hombres, mujeres, niños, todos con expresiones de sufrimiento. Uno de los fragmentos vibró, los labios de una mujer reflejada se movieron y un grito desgarrador atravesó mis oídos como cuchillas. El resto de los rostros comenzaron a gritar también. Un coro de lamentos que llenó la habitación hasta hacerme caer de rodillas. Comprendí entonces: el espejo era una prisión. Todos esos que veía eran los que alguna vez ocuparon el cuarto 313. Todos seguían ahí dentro. Y ahora el cuarto me quería a mí en la sombra. Se acercó al líquido oscuro, como si lo necesitara para fortalecerse. Retrocedí hacia la cama, sin saber a dónde huir. Entonces, un golpe seco sacudió la ventana. Me giré afuera. No había nada. Ni lluvia, ni faroles, ni calle. Solo oscuridad infinita. Un vacío donde el pueblo ya no existía. El hotel no estaba en el mundo real. Estaba suspendido en un lugar intermedio. Un nuevo golpe en la puerta me hizo girar. Esta vez, fuerte, insistente. ¡Ayuda!, grité, desesperado. Una voz del otro lado respondió. Era femenina, débil, quebrada. No abras la puerta. Me congelé. La manija giraba sola, frenética. Los golpes eran tan violentos que la madera parecía a punto de astillarse. Why de repente to do, se detuvo. Los susurros callaron. El silencio volvió a Ann, pero no era alivio. Era el silencio de un depredador
antes de atacar. Una risa infantil retumbó en la habitación. Mayer al suelo. Pequeñas huellas húmedas aparecían una tras otra, cruzando el piso hasta llegar frente al armario. Las puertas se abrieron de golpe. Una niña salió de la oscuridad, con un vestido blanco manchado y el cabello pegado al rostro. Sus ojos eran vacíos, y aunque su boca se movía como si hablara, no salía sonido. Se detuvo frente a mí y levantó la mano, señalándome. Detrás de ella emergió la sombra, ya no difusa, sino con forma humana, un cuerpo alargado, retorcido, con brazos demasiado largos y un rostro como una máscara rota. La niña abrió la boca de nuevo. Esta vez no salió silencio, sino el grito de todos los que había visto en los fragmentos. Voces mezcladas, miles de lamentos en una sola garganta. Me tapé los oídos, pero el grito estaba dentro de mi cabeza. La sombra avanzó hacia mí, su mano extendida, desesperado. Corrí hacia la ventana y golpeé el vidrio hasta que mis puños sangraron. No cedían detrás de mí. La sombra estaba a un paso. Entonces, la puerta del cuarto 313 se abrió sola con un estruendo que hizo temblar todo el pasillo. Una ráfaga de aire helado barrió la habitación. Sin pensar, me lancé hacia la salida. Crucé el marco y corrí al pasillo oscuro. La puerta se cerró de golpe detrás de mí, con un ruido metálico que resonó como un disparo. Me quedé apoyado en la pared, temblando, sin aliento. Del otro lado, escuché golpes frenéticos, como si algo arañara para salir, y lo comprendí. ¿No fui yo quien escapó del cuarto 313? ¿Fue el cuarto quien me dejó salir? El pasillo estaba sumido en penumbras. Solo algunas lámparas antiguas parpadeaban, lanzando destellos débiles que parecían apagarse con cada segundo. El silencio pesaba, interrumpido únicamente por mi respiración agitada. Me apoyé contra la pared, intentando recuperar el aliento, pero el sonido de golpes seguía resonando desde el otro lado de la puerta 313. Parecía que algo golpeaba con furia, desesperado por salir. Cada impacto hacía vibrar la madera, y tuve la sensación de que tarde o temprano lo lograría. No podía quedarme allí, tenía que escapar del hotel. Miré a ambos extremos del pasillo, hacia un lado, solo oscuridad, hacia el otro, la tenue luz que provenía del vestíbulo. Decidí caminar hacia allí, con pasos inseguros, cuidando que el piso de madera no delatara mi huida con sus crujidos. Mientras avanzaba, sentí que no estaba solo. El aire detrás de mí se movía, como si algo invisible me siguiera de cerca. El pasillo parecía interminable, como si se alargara con cada paso. Reconocía las mismas lámparas, las mismas manchas en el papel tapiz, el mismo retrato torcido en la pared. Era como caminar en círculos dentro de un laberinto. Me detuve y cerré los ojos un instante tratando de calmarme. Cuando los abrí, vi algo que me heló la sangre a lo lejos. Una figura estaba parada en el pasillo, quieto, erguido, observándome. No distinguía su rostro, pero sabía que me miraba a parpadear y desapareció. Apresuré el paso. El silencio se rompió con un sonido extraño a pasos. No los míos, sino otros, resonando justo detrás. Me giré bruscamente, pero el pasillo estaba vacío. La sensación de ser seguido era tan fuerte que comencé a correr. Al llegar al vestíbulo, la recepción seguía allí, con su mostrador polvoriento.
pero ya no había nadie detrás. El libro de registros seguía abierto, aunque las páginas se habían ennegrecido, cubiertas de garabatos que parecían escritos con sangre seca. Me incliné para mirar mejor y distinguí nombres repetidos una y otra vez. Todos habían sido huéspedes del cuarto 313 a mi estómago. Se revolvió. Busqué el mío entre aquellas letras caóticas. Twilight estaba escrito, como si alguien lo hubiera puesto allí antes de que yo siquiera llegara. Retrocedí con un temblor en las piernas. Fue entonces cuando escuché el timbre de la campana del mostrador. Sonó sola, clara, metálica. Un murmullo surgió de todos los rincones del vestíbulo, multiplicándose en las paredes, el suelo y el techo. Y entre esos murmullos distinguí una frase repetida en eco: el cuarto no te suelta. El cuarto no te suelta. Corrí hacia la puerta principal. Tiré de la manija con todas mis fuerzas, pero estaba sellada, como si fuera parte del muro. Gopi. Pataleé contra la madera nada afuera. Seguía reinando la misma oscuridad infinita que había visto desde la ventana. El mundo exterior ya no existía. El aire se volvió más frío. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerme. Detrás de mí, algo se arrastraba lentamente. Giré y vi huellas húmedas, pequeñas como las de un niño, avanzando hacia mí desde la escalera que subía a los pisos superiores. Escuché la risa infantil otra vez. Esa misma carcajada que había llenado el cuarto 313 subía por las paredes, se colaba en mi mente, me envolvía. No podía quedarme allí. Subí las escaleras, sin pensarlo, convencido de que quizás en otro piso encontraría una salida. Cada escalón crujía como un gemido de dolor. El aire se volvía más pesado con cada paso, como si el hotel no quisiera que siguiera adelante. Llegué al segundo piso. Los pasillos eran idénticos al anterior. Mismas lámparas, mismas puertas, mismos cuadros torcidos. Caminé con cuidado, pero pronto noté algo perturbador. Todas las puertas estaban abiertas, una tras otra, revelando habitaciones oscuras. Al pasar frente a la primera, vi una cama cubierta con sábanas manchadas de sangre. En la segunda, un espejo roto, idéntico al que había destrozado en el cuarto 313. En la torchera, una figura parada frente a la ventana, inmóvil, hasta que giró la cabeza hacia mí con un movimiento seco y desapareció en la penumbra. Mi respiración se volvió agitada. Seguí avanzando y entonces escuché que una de las puertas se cerró de golpe detrás de mí. El sonido resonó por todo el pasillo. Corrí, sin mirar atrás, hasta llegar al final. Allí encontré otra escalera que llevaba al tercer piso. Subí casi arrastrando las piernas. El tercer piso era peor. Las lámparas ya no parpadeaban, estaban apagadas por completo. El pasillo era una línea de sombras. Solo podía avanzar palpando la pared. De pronto sentí una mano fría que sujetó la mía. Me quedé helado. No me atrevía a soltarla. Era pequeña, como la de un niño, y una voz dulce, casi susurrante, habló desde la oscuridad. No dejes que te encuentre. Un escalofrío recorrió mi espalda, solté la mano de golpe y corrí a ciegas por el pasillo. Tropecé varias veces hasta que una débil luz apareció al fondo. Era una puerta entreabierta. Me lancé hacia ella, entré y cerré de golpe. El cuarto estaba iluminado por una lámpara de aceite sobre una mesa. Todo parecía extraño. Los muebles eran antiguos, más que los del 313.
como si esa habitación perteneciera a otra época. En la cama había un baúl cerrado. Me acerqué con cautela. El baúl vibraba levemente, como si algo en su interior respirara. Una voz apagada comenzó a salir de allí. «Ábrelo, libérame». Retrocedí aterrado. La voz cambió de tono, convirtiéndose en un grito. «Ábrelo, ábrelo ya». El baúl golpeó desde dentro una y otra vez. El suelo temblaba con cada impacto. Las lámparas parpadearon violentamente. Corrí hacia la puerta, pero estaba cerrada, como todas las demás. El golpe final rompió el candado del baúl. La tapa se abrió sola, lentamente. El aire se llenó de un hedor insoportable, como de carne putrefacta. Me cubrí la boca con el brazo y miré con horror, como una figura ennegrecida emergía del interior. Sus ojos brillaban como brasas y su boca se abrió en un grito que no era sonido, sino un rugido que atravesó mi mente. Comprendí que no había escapatoria. Cada cuarto del hotel era una extensión del 313, no importaba dónde corriera. Todo el edificio estaba vivo y me quería a mí. Cuando desperté, la sensación fue brutal. No estaba en la cama del hotel. El colchón bajo mí era más duro, la habitación más fría y el aire. El aire olía a humedad rancia, como si alguien hubiese cerrado todas las ventanas durante años. Abrí los hoyos y lo primero que vi fue la puerta. El número 313 estaba frente a mí, como grabado en metal ennegrecido. No entendía cómo era posible. La noche anterior había salido de esa habitación, había huido por el pasillo y sin embargo ahora estaba atrapado otra vez dentro. Me levanté tambaleando, sintiendo que mis pasos hacían eco en un suelo que no debería sonar así. Revisé la mesa de noche, pero ya no había lámpara, ni Biblia, ni nada. Solo un espejo roto apoyado en la pared, fragmentado en pedazos que devolvían mi reflejo en formas torcidas. Cuando me acerqué, lo vi claro. Cada reflejo mostraba un gesto distinto de mi cara, como si fueran versiones de mí atrapadas en otros tiempos. Uno sonreía con locura, otro lloraba en silencio, otro tenía la boca cosida con hilos negros. Di un paso atrás, el corazón golpeándome en las costillas. En ese instante escuché los susurros otra vez, pero esta vez no venían de detrás de la puerta, provenían de los pedazos del espejo. Pegué el oído y lo entendí. Todos esos reflejos murmuraban mi nombre, pidiéndome que lo sacara de allí. No pude soportarlo y lancé el espejo contra el suelo. El estruendo fue ensordecedor. Sin embargo, no se rompió en pedazos más pequeños. En cambio, los fragmentos comenzaron a vibrar, a juntarse, como si una fuerza invisible los llamara, y cuando terminaron de unirse, ya no era un espejo, era una ventana oscura, un portal que mostraba un pasillo interminable, iluminado por lámparas que chisporroteaban como si fueran a explotar en cualquier momento. Retrocedí aterrado, pero la puerta del 313 se cerró sola con un golpe seco. Me quedé atrapado entre ese portal imposible y esa maldita puerta que no dejaba de latir como si fuera un corazón. El aire se hizo más pesado, escuché pasos, no en la habitación, sino dentro del portal. Eran lentos, firmes, avanzando hacia mí. Y entonces lo vi en una figura alta, encorvada, envuelta en sombras que parecían tener vida propia. No tenía rostro, solo un vacío negro donde deberían estar los ojos. Cada vez que daba un paso, las luces del pasillo se apagaban detrás de él, como si absorbiera toda la energía a su alrededor. Quise correr, pero mis piernas estaban rígidas.
clavadas al suelo. Solo pude mirar cómo se acercaba más y más. Cuando estuvo a pocos metros, la figura se inclinó hacia el borde del portal. Su mano, huesuda y alargada, atravesó el cristal como si no existiera, y el frío que emanaba de ella heló toda la habitación. Intentó tocarme y juro que sentí como su sombra se metía en mi piel. Entonces, un ruido seco detrás de mi la puerta del 313 volvió a abrirse sola. No lo dudé, corrí hacia ella con toda la fuerza que me quedaba y crucé el umbral. El pasillo estaba completamente distinto. Ya no había alfombra, ni cuadros, ni lámparas, solo muros descascarados, con grietas que dejaban escapar un líquido oscuro, como sangre coagulada. Las puertas que se alineaban a los costados estaban abiertas de par en par, y de cada una salían voces, llantos, gritos, rezos en idiomas que no entendía. Me tapé los oídos, desesperado, pero las voces estaban también dentro de mi cabeza. Me empujaban, me arrastraban, me obligaban a seguir caminando hacia el fondo. Allí, apenas visible entre la penumbra, había otra puerta, y cuando me acerqué, el terror me golpeó con fuerza, porque no era otra puerta cualquiera. Era la misma. El número brillaba en 313. Me di cuenta de que no importaba cuánto huyera, siempre regresaría al mismo lugar. Era un laberinto, un ciclo, y yo ya estaba atrapado en él. No sé cuánto tiempo me quedé de pie frente a esa puerta. El 313 brillaba en la penumbra como si me observara, como si esperara que la tocara otra vez. No quise hacerlo, pero el pasillo detrás de mí comenzó a cerrarse. Las paredes se deformaban, se doblaban hacia adentro, como si fueran de carne blanda, palpitando y goteando ese líquido oscuro. Tenía dos opciones: en quedarme allí y dejar que el pasillo me tragara, o abrir esa puerta maldita. Al final, la desesperación pudo más. Extendí la mano y con dedos temblorosos caer la manija. La puerta cedió sin resistencia y un aire gélido me golpeó en la cara. Crucé el umbral y de inmediato sentí que algo en mí se quebraba. Ya no estaba en un cuarto normal del hotel. Era un espacio que no tenía forma lógica. El suelo estaba cubierto de agua hasta los tobillos. Agua negra que reflejaba sombras que no se movían igual que yo. Miraba mi reflejo y lo veía sonreír, aunque yo estaba aterrorizado. Las paredes eran infinitas, formadas por espejos sucios que no devolvían la misma imagen, sino versiones de mí que no recordaba haber sido. Un niño llorando, un anciano con la piel podrida, un cadáver en descomposición, todos atrapados allí. Avens, tientas, escuchando cómo mis pasos hacían eco en un espacio que parecía no tener fin. Y entonces la voz regresó, la misma que había escuchado la primera noche. No era un susurro esta vez, era clara, profunda y parecía retumbar dentro de mis huesos. Ya estás aquí, ahora no puedes irte. Me giré buscando el origen. En el agua oscura detrás de mí emergía lentamente la figura del hombre sin rostro, pero ahora no estaba solo. Detrás de él, una multitud surgía de los reflejos de los espejos en cuerpos sin ojos, sin boca, algunos con cadenas, otros con manos ensangrentadas. Caminaban hacia mí como si fueran uno solo, arrastrando sus pies y llenando el espacio con un gemido que no era humano. Traté de correr, pero el agua se volvió espesa, como lodo,
atrapándome. Cada paso era una lucha. Los espejos comenzaron a temblar, a agrietarse, y de esas grietas salían brazos huesudos que intentaban atraparme. Uno me rozó el cuello y sentí cómo su frío me quemaba. Entonces lo comprendían. El cuarto 313 no era solo una habitación, era una trampa, un espacio creado para devorar a quienes entraban. Cada reflejo, cada voz, cada sombra eran restos de quienes habían caído antes que yo, y ahora me tocaba convertirme en uno de ellos. Pero algo dentro de mí se rebeló. No quería terminar como esas figuras atrapadas en el espejo. Con un grito empujé mis piernas hacia adelante y corrí sin mirar atrás. Aunque el agua espesa intentaba succionarme, vi a lo lejos una puerta iluminada por un resplandor tenue. No tenía número, no tenía marcas. Solo un rectángulo de luz en medio de la oscuridad. Con todas mis fuerzas, llegué hasta ella y la empujé. Al abrirla, caí al suelo. Y de pronto, el silencio en el agua desapareció. Los susurros se esfumaron. Estaba otra vez en un pasillo, pero este era distinto en estrecho, con muros de piedra húmeda, iluminado por velas derretidas que chisporroteaban. Un aire apodrido llenaba el lugar. Me levanté con dificultad y avancé, con la esperanza de que tal vez esa salida fuera real. Pero al doblar la esquina, me detuve en seco. Al final del pasillo había una mesa de madera vieja, cubierta de manchas oscuras. Encima, un libro abierto. Sus páginas parecían hechas de piel humana, y cada línea escrita se movía como si estuviera viva. Me acerqué temblando, incapaz de resistirme, y cuando miré las letras, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Era mi nombre escritos una y otra vez, llenando cada página. Y al final de la última hoja estaba una frase que me heló el alma: el huésped del cuarto 313 nunca escapa. Solo escribe su propia condena. En ese momento, las velas se apagaron. Why detrás de mí? La puerta se cerró con un golpe ensordecedor. El sonido de la puerta cerrándose aún resonaba en mi cabeza cuando comprendí que ya no tenía salida. La oscuridad era total, pero el libro seguía allí, abierto sobre la mesa, como si me estuviera esperando. Su superficie respiraba, latiendo suavemente, como si tuviera vida propia. Quais apatam, pero algo me sujetaba, no era físico. Era como si mi mente estuviera encadenada a esas páginas. Una fuerza invisible me obligaba a leer. Cada letra parecía quemarse en mis ojos. Reconocía las frases no porque las hubiera leído antes, sino porque eran recuerdos míos, escenas de mi vida que yo mismo había olvidado. El libro relataba con detalle cada momento oscuro de mi existencia, mis miedos de infancia, mis errores, mis culpas. Todo estaba desnudando mi alma. De pronto, las páginas comenzaron a pasar solas, rápidamente, hasta detenerse en una que estaba en blanco. Y frente a mis ojos, las letras comenzaron a escribirse por sí solas, como si una mano invisible trazara mi destino. Aquí termina tu huida. Aquí comienza tu condena. El aire se volvió pesado, el ambiente cargado de un hedor insoportable como a carne podrida. Sentí detrás de mí un movimiento lento, arrastrado, como de pies descalzos caminando sobre piedra húmeda. No quise girar, pero la sensación de que algo estaba a centímetros de mi nuca me paralizó. Respiraba sobre mí en un aliento frío, nauseabundo. Y entonces, una voz grave, gutural, habló con claridad. Escribe tu nombre. Me negué,
cerrando los ojos, temblando, esperando que fuera una ilusión. Pero el libro se iluminó con un resplandor rojizo y una pluma surgió del aire. Flotando frente a mí la voz volvió a insistir, esta vez más fuerte, más violenta. Escribe tu nombre. La pluma se colocó en mi mano sin que yo pudiera evitarlo. Mis dedos se cerraron en torno a ella. Aunque yo forcejeaba para soltarla, la punta comenzó a moverse sola, arrastrando mi mano hacia la hoja en blanco. Sentí que mi voluntad se desgarraba, que algo en mi interior se rompía. Cuando la primera letra de mi nombre apareció, la sala entera tembló. De los muros comenzaron a surgir grietas por las que se filtraban manos negras, deformes, como hechas de humo sólido. Todas se estiraban hacia mí, algunas rozándome, dejándome marcas heladas sobre la piel. La pluma avanzaba, letra tras letra, hasta que mi nombre casi quedó completo. Fue entonces cuando escuché un grito desgarrador proveniente de todas partes, un rugido de ira mezclado con dolor. Las velas que quedaban se encendieron de golpe, iluminando a la figura que ahora se encontraba frente a Mian, el hombre sin rostro, de pie, observándome. Pero esta vez no estaba quieto. Su cuerpo se retorcía como un amasijo de sombras, sus brazos se alargaban hasta tocar el suelo y de su pecho surgían voces, miles de voces gritando al unísono. Avanzaba hacia mí, lentamente, mientras el libro brillaba con más intensidad. Desesperado, lancé la pluma lejos de mí. El libro se cerró de golpe y la sala se estremeció. Las manos que salían de las grietas se deshicieron en humo, pero la figura continuaba acercándose. Me acorralaba y yo no tenía dónde huir. En un último intento, empujé la mesa con todas mis fuerzas, derribándola. El libro cayó al suelo y cuando lo tocó, se abrió otra vez. Pero no mostraba letras. Esta vez era un vacío negro, profundo, como un agujero que devoraba la luz. La figura se detuvo y entonces, en ese silencio aterrador, comprendí que el libro era una salida o una condena peor. Sin pensarlo, me lancé hacia el Ancaí sin fin, rodeado de gritos, de sombras que me tocaban, de susurros que desgarraban mi mente. El vacío me tragaba a Annie y de pronto, silencio. Avery Los Hoyos estaba otra vez en el pasillo del hotel. Alfombra roja, lámparas encendidas, cuadros en las paredes. Todo parecía normal, pero cuando levanté la mirada, sentí que mi alma se quebraba. La puerta estaba frente a mí, el mismo número. 3. El número brillaba con una calma siniestra. 313 otra vez frente a mí, otra vez condenándome a repetir el ciclo. Me quedé paralizado, sin fuerzas para abrir la puerta, sin fuerzas siquiera para huir. Era como si cada parte de mi cuerpo hubiera entendido algo que mi mente aún se negaba a aceptar. Jamás saldría de allí. Pearl Entences. Una idea me atravesó como un rayo. Hasta ahora siempre había huido. Siempre corría, siempre me negaba a aceptar la existencia del cuarto. ¿Y si el error estaba en escapar? ¿Y si la única salida era entrar y enfrentar lo que había dentro? Con un nudo en la garganta, extendí la mano y giré la manija. La puerta cedió de inmediato, como si hubiese estado esperándome todo ese tiempo. Crucé el umbral y el aire me golpeó como un puño helado. La habitación estaba vacía. No había cama, ni espejo, ni lámpara. Solo un espacio gris, infinito, iluminado por una luz mortecina sin origen. Caminé unos pasos y entonces lo vi en el centro de la sala, una silla de madera y sentado en ella, Joan era mi reflejo,
idéntico a mí, pero con los ojos vacíos, como dos cuencas negras. Su boca se movía y escuché mi propia voz saliendo de él. Siempre fuiste Tuan, siempre fuiste el huésped del cuarto 303 en un. Escalofrío me recorrió la espalda, mi doble se levantó lentamente y cada paso suyo hacía temblar el suelo. Los demás eran solo ecos. Continuó, los gritos, las sombras, los espejos, fragmentos de ti, fragmentos que el cuarto guarda, porque el cuarto no pertenece al hotel. El cuarto eres tú, no entendí al principio, pero mientras su voz retumbaba, todo empezó a tener sentido. El número, las repeticiones, el libro escribiendo mi vida no estaba encerrado en un lugar físico. Estaba atrapado en mí mismo, en mis miedos, en mis culpas, en mis propios demonios. El doble me tomó del cuello con una fuerza imposible. Sentí como su oscuridad se derramaba en mi piel, entrando en mí, devorándome desde dentro. Vi mis recuerdos desmoronarse, mi infancia, mis sueños, todo arrancado y arrojado a un vacío eterno. En un último intento, grité: «No soy parte de ti». El eco de mi voz sacudió la habitación. El doble retrocedió, tambaleante, y la grieta de luz apareció de nuevo en el suelo. Un portal a mi última oportunidad. Sin pensarlo, me lancé hacia el Ankayei, otra vez ese vacío interminable, los gritos, los susurros, y de pronto abrí los ojos. Estaba en un lugar distinto. La luz del amanecer se colaba por una ventana rota. El polvo danzaba en el aire. Me levanté temblando y reconocí el entorno. Estaba en el vestíbulo del viejo hotel, el mismo con el que había comenzado todo. Las sillas cubiertas de telarañas, el mostrador carcomido, la lámpara de araña colgando torcida. Respiré hondo. Había escapado Anne, o al menos eso creí. Cuando me giré hacia la salida, lo vi. El espejo del vestíbulo, cubierto de polvo, reflejaba la puerta del cuarto 313, justo detrás de mi Anne. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que en el reflejo yo no estaba, solo la puerta cerrada esperando, y un leve susurro que heló mi sangre: «Bienvenido de nuevo». El espejo se resquebrajó y todo se volvió negro.